El sábado pasado finalizaron 4 fines de semana de votaciones municipales en Líbano. La última fase de los comicios se desarrolló en el sur del país, bastión del grupo chiita Hezbollah, apoyado por Irán, quien buscaba medir el apoyo de los ciudadanos tras la guerra con Israel, en la que se vio debilitado militar y políticamente. Para Hezbollah, el voto es más importante que nunca, coincidiendo con los crecientes llamados de desarme. Para analizar el panorama, conectamos con Said Chaya, él es director del Núcleo de Estudios de Medio Oriente de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral de Argentina. Yo le doy la bienvenida a France 24. Empiezo preguntándole, la base de votantes de Hezbollah le dio al grupo y a su principal aliado político Amal victorias en docenas de municipios, pero si hablamos de estos comicios como una suerte de referendo de Hezbollah, ¿qué tan fuerte es la influencia política del grupo en estos momentos? Bien, ¿qué tal? Muchas gracias por la convocatoria. Yo creo que en cierto punto estos resultados marcan que Hezbollah como partido sigue vivo, sigue muy activo y conserva un cierto nivel de influencia. Sin embargo, al momento de desgranar, digamos, y ver un poco más en profundidad las causas que motivaron esta votación, es importante también tener en cuenta que no solo Hezbollah, sino todos los partidos del establishment libanés salieron, digamos, reforzados de esta elección. Y esto en parte se debe a que las dos personalidades políticas más importantes del Líbano, que son en este momento, y más populares me refiero, que son en este momento el presidente de la República y el primer ministro, no han endosado, no han respaldado a ningún partido ni movimiento en estas elecciones. Además, habitualmente en el Líbano las elecciones no responden únicamente, los resultados de las elecciones no responden únicamente a cuestiones coyunturales, sino también a otras cuestiones como la tradición familiar del voto, la ubicación geográfica de los votantes, la identidad religiosa, etcétera. Bueno, algo que sí vale la pena analizar es la participación. Esta participación del 37% en comparación con el 48% de las últimas elecciones municipales, las de 2016. Varios puntos de votación fueron desplazados por razones de seguridad. Recordemos que el ejército de Israel pues mantiene 5 posiciones en el sur del Líbano y lleva a cabo estos bombardeos esporádicos. Sí, digamos, hay un retroceso general en los últimos, le diría los últimos 15 años de la participación política de los libaneses en las elecciones tanto municipales como nacionales. A nivel nacional son un poco más altas los índices de participación, pero en general son muy bajos, lo que marca hasta cierto punto, ¿no?, el divorcio que existe entre la población y la clase política, es decir, la confianza de que la clase política pueda llevar adelante alguna forma de, digamos, de transformación social, estructural, ¿no? Esta falta de confianza es la que, fíjese, cómo se ha profundizado en los últimos años con una tendencia muy clara, ¿no? Muestra que el divorcio con la política tradicional es mejor, pero es cada vez más profundo, pero al mismo tiempo no surgen alternativas confiables con posibilidades que, digamos, la población sienta que tiene posibilidades de llevar adelante un cambio estructural en la política local o nacional. Bueno, esta cuarta jornada de las elecciones coincidió con los 25 años de la retirada israelí del sur del Líbano y por eso le pregunto, ¿cuál es el panorama actual para esa zona donde las tropas israelíes siguen sin salir por completo del territorio? Este es, digamos, creo que hasta cierto punto Hezbollah ha cumplido mayormente con el compromiso que ha tomado con el Estado Nacional, donde ha entregado puntos muy importantes, militares que antes, digamos, tenía desplazado cerca de la frontera con Israel, mientras que la impresión que tengo es que Israel no ha cumplido con su parte del acuerdo. Por supuesto, de aquí al desarme de Hezbollah, a la perspectiva de desarme, creo que falta mucho tiempo, pero que, digamos, hasta cierto punto el partido creo que está haciendo un esfuerzo por alinearse o de alguna manera
obedecer al gobierno central. Vamos a ver qué pasa después de estos resultados. Si sigue de alguna manera acompañando la voluntad del gobierno central, entregando posiciones y con la perspectiva de entregar sus armas. Pero mientras tanto, lo que tenemos es el continuo ataque israelí sobre el sur del país, lo que al mismo tiempo hace que la posición de Hezbollah de decir no queremos entregar nuestras armas se refuerce. Por eso es muy importante respetar el alto al fuego en la medida en la que querramos un Líbano unificado donde sea el ejército el que tenga el poder de fuego, ¿no? Si hablamos de la influencia política de Hezbollah, ¿qué tanto se puede analizar desde su perspectiva que quedó afectada con esta guerra con Israel y con el asesinato de Hassan Nasrallah? Bueno, sin dudas, la guerra de Gaza cambió todo el panorama regional y uno de los escenarios más fuertes que logró cambiar ha sido el Líbano, ¿no? Donde por primera vez en 15 años tenemos un presidente y un primer ministro que, digamos, sin realizar una crítica profunda, sí le dan la espalda a esta idea de que Hezbollah tiene que mantener su armamento. Entonces, yo creo que esta guerra ha debilitado mucho, no solamente a Hezbollah en el interior del Líbano, sino también a su principal socio, que es, digamos, Irán. Irán ha salido muy debilitado de esta guerra, y eso también ha afectado fuertemente a Hezbollah, que creo que no tiene la misma capacidad de negociación frente a los poderes centrales libaneses o esa capacidad de bloqueo que supo tener en la medida en la que necesita del flujo de dinero internacional para reconstruir los barrios chiitas y el sur que se han visto afectados por los bombardeos del Líbano, que lleva adelante Israel, ¿no? Bueno, usted justamente lo acaba de mencionar y es estos problemas de liquidez que tiene el gobierno y que ha estado luchando por conseguir los fondos internacionales para la reconstrucción tras la guerra con Israel. El Banco Mundial estima que son más o menos 11.000 millones de dólares. El ministro de Asuntos Exteriores, que es opositor de Hezbollah, dijo recientemente que no va a haber dinero de estos donantes internacionales para la reconstrucción hasta que Hezbollah entregue las armas. Y el grupo chiita dice que la responsabilidad es enteramente del Ejecutivo. Entonces, ¿qué puede salir de estas acusaciones cruzadas que a fin de cuentas, pues, los únicos afectados son los civiles? Sí, lo que hay que ver es qué es lo que se está tejiendo detrás, ¿no? Independientemente de estas declaraciones, lo cierto es que hay una serie de negociaciones donde hay un quid pro quo, un esto por aquello. Es decir, Hezbollah está aceptando entregar sus posiciones militares, está aceptando la posibilidad de pactar un eventual desarme y digamos, en la medida en la que el Ejecutivo le habilite esos fondos para la reconstrucción, ¿no? Entonces, eso es en realidad lo que se está tejiendo por detrás, más allá de lo que vemos dentro de la retórica, donde el partido, ¿no?, dice que están más fuertes que antes o que Irán sigue siendo una potencia regional para tener en cuenta. Más allá de la cuestión declarativa, digamos, que queda de alguna manera en el pasado, lo cierto es que sin el apoyo del gobierno central esto no se va a poder llevar adelante y no le sirve de nada culpar al Estado central porque en general las comunidades libanesas al momento de repartir las culpas miran mucho a quienes son sus representantes en el Parlamento. Entonces la culpa va a caer sobre Hezbollah si no logra reunir, me parece, este dinero, estos fondos para la reconstrucción fundamentalmente en los suburbios de Beirut, que no lo va a poder hacer sin el bloqueo del gobierno. Entonces por eso entra en estas negociaciones de alguna manera debilitando su propia posición, sabiendo que, bueno, en el futuro va a poder capitalizar esto en forma de votos provenientes de los suburbios. Bueno, más allá de ese alto el fuego con Israel, que en varias veces pues se ha visto transgredido, digámoslo, por estos ataques que se mantienen en el sur, ¿son realistas esos llamados al desarme de Hezbollah y a que se convierta en un partido político clásico? Creo que estamos en una posición regional. A ver, todo depende. Cuando uno mira Medio Oriente, ¿sí?, tiene que tener en cuenta no solamente los hechos domésticos que ocurren, sino también las tensiones regionales que atraviesan cada uno de los estados
de una manera muy particular, ¿no? Como casi hilados entre sí, lo global, lo regional y lo local. Creo que estamos en un momento de enorme vulnerabilidad para Irán. Irán era el principal socio, digamos, socio sostenedor, digamos, ¿no? Sí. El principal interesado en el éxito de Hezbollah. Ese socio se ha visto debilitado, no solamente a nivel doméstico por la crisis económica, social, política que está atravesando Irán, sino que además está en medio de negociaciones en Omán con los Estados Unidos por la cuestión nuclear. Ha perdido además un socio vital como es Siria. Por lo tanto, creo que es posible imaginar sí un desarme que no se va a dar. Digamos, creo que el desarme es la parte final que Sí. se va a dar en la medida en la que el gobierno logre mantener su popularidad, el gobierno actual logre mantener su popularidad y el respaldo internacional, Sí. y de esa manera poder presionar al partido. Sí, creo que creo que es el momento en el cual el gobierno central tiene capacidad de presionar a Hezbollah para lograr su desarme. Es el momento, me parece, las condiciones regionales están dadas para eso. Pues señor Chay, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Pausa corta y volvemos.